Pasen adelante. Voy a ir a tomar agua, ya ven. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Seguimos. Creo que algo tiene mi gato. ¿Algo tiene mi quién? Mi gato. Mi gato, dele respiración boca a boca para ver qué tiene. No, es que está en el escritorio, ¿verdad? Viendo hacia la cama, gruñendo. ¿Qué pasa a mí? Tranquila. Listos. Vea Felipe. Felipe es otro que está como una lechuga. ¿A quién voy a ver yo? ¿A quién voy a, diga, ¿a quién voy a engañar? Exacto. Randy, el baile, Randy, el baile. Qué movimiento sexy, vea. Qué bueno, Randy. Ok, entonces sigo, voy a duplicar el libro nuevamente. Aquí hay unos recién bañaditos, ¿verdad? Qué miedo. No ponga nada porque... Qué lindo pipea. Claro. Claro que yes. Yeah. Ok, entonces habíamos quedado aquí en electrolitos y minerales vitales, que esos son o van de la mano porque son el grupo de 4 elementos, potasio, sodio, calcio metálicos y el fósforo no metal, que tienen interacción con la electricidad del cuerpo, con la electricidad del cuerpo. ¿Ok? Entonces esa es la forma de clasificarlos. Características de los oligoelementos, que eso es el trabajo que ustedes hicieron. Entonces me voy a brincar esto. Dato interesante. Recuerden, chicos, que a los márgenes de este libro, tanto margen izquierdo como margen derecho, vienen las claves de estudio y vienen los datos interesantes. Los datos interesantes y las claves de estudio es importante leerlos porque esos nos, porque esos nos abren el conocimiento y nos aumentan la cultura. Por ejemplo, Coronavirus. ¿qué significa oligo? No ombligo, sino oligo. Oligo es una palabra que proviene del griego oligos y significa pequeño, poco o pequeña cantidad. Que eso, o sea, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos de todos estos en muy pequeñas cantidades. O sea, son cantidades casi invisibles, son cantidades pequeñísimas por día, pero ocupamos de esos. Por eso mucha gente padece de un montón de carajadas. ¿Por qué? Porque no le gusta comer vegetales verdes, porque no le gusta comer frutas, porque no le gusta comer cereales, porque no le gusta comer un montón de cosas. Entonces hay un montón de elementos que no están entrando al torrente digestivo precisamente porque a uno no le gusta. ¿Ok? Ahora tenemos aquí datos interesantes. La combinación del cobre, oro y plata ofrece propiedades bactericidas, o sea que son antibióticos, y estimulan las defensas, por lo cual se puede considerar como un antibiótico natural y no tienen efectos secundarios. O sea, usted, suave un toque, mi gato, no es mío, pero no se suba ahí. Y no ofrece efectos secundarios. Ustedes le pueden preguntar a Eddie o le pueden preguntar a Lore que qué pasó, por ejemplo, qué pasaba antes con cuando estaban los peregrinos en Estados Unidos alrededor de 1700 y principio de 1800 y ellos se trasladaban de un estado a otro, o sea, cuando eso la confederación de estados no existía y se llamaban, o sea, se llamaban ciudades o estados, pero no era Estados Unidos. Cuando los peregrinos viajaban de un lugar a otro,
para conservar los alimentos, por ejemplo, para conservar la leche, que la leche no se descompusiera a la hora cuando ellos se iban de un lugar a otro. Dentro de los tarros donde iba la leche, ellos depositaban una moneda o 2 monedas de plata totalmente limpias y la leche podía durar hasta un mes sin descomponerse. Ojo, no había refrigeración, la temperatura era la temperatura ambiente, o sea, no había forma de poder enfriar eso, poderle poner como una manta para que no le entrara nada, o sea, no había forma. Pero las 2 monedas de plata garantizaban que ni los hongos ni las bacterias le iban a producir un mecanismo de descomposición a la leche. Eso es un punto Profe, sumamente interesante. eso es porque la plata, ¿verdad? Es la plata. La plata, sí, señorita. Tiene unas propiedades como conservativas. Sí, propiedades antibióticas. De hecho, sí. Es por eso que hay como medicinas de plata. Sí, la otra que utiliza plata a nivel de fármacos es la sulfadiacina de plata. ¿Alguien sabe qué es eso? No, no se llama que es plata. Sulfadiacina de plata. Profe, eso es lo que cuando uno se quema se echa correcto, eso. excelente, Gol, muy bien. Cuando uno se quema, le recetan sulfadiacina de plata. La sulfadiacina ayuda al proceso de cicatrización y la plata ayuda a que esa quemadura o esa cicatriz no se infecte. Yo me ponía leche magnesia. Tiene dos, ¿para qué leche magnesia? No sé. Para lavarlo. Pero entonces, ahí es donde nosotros vemos cómo los minerales se utilizan uno sumado a otro, porque los dos tienen funciones muy diferentes, pero actuando sobre el mismo punto, por ejemplo, una quemadura, usted va cicatrizando en forma normal y de paso no hay infección. Entonces, uno produce la cicatrización, que es la parte sulfa o la parte que tiene azufre, y la otra produce que ninguna bacteria entre ahí, que es la parte que tiene la plata. Seguimos aquí. Vean esta clave de estudio en la misma página, estamos en la página 51. Los minerales pueden dividirse en 2 grandes grupos, macrominerales y microminerales o elementos traza. ¿Eso a qué se refiere? A la cantidad que uno necesita por día, que era lo que hablábamos ahorita. Deben ser aportados al organismo en mayor cantidad a través de la dieta. Ojo, en mayor cantidad a través de la dieta. ¿Cuánto? 100 miligramos. 100 miligramos es cuando usted agarra un gramo de algo, por ejemplo, un gramo de azúcar lo parte en 1000 partes, esos son miligramos. Y de esas 1000 partes agarra 100. Lo que usted ocupa en la dieta es 100 de esos. O sea, para que se vaya dando cuenta, un gramo de azúcar puede ser, un gramo puede ser, ¿cuántos cristales de azúcar? Digamos que por decir algunos 500 cristales de azúcar. Pero el cristal de azúcar es chiquititico, o sea, usted cuenta 500 de esos. Eso es un gramo. Eso usted lo va a partir en 1000 y agarra 100 particiones de esas 1000 que hizo. Esos son 100 miligramos. O sea, es una mirrusca, es una borona. ¿Ok? Y se le llama macrominerales porque están en base 100 o mayor a 100 o se encuentran en mayor proporción en los tejidos corporales. ¿Cuáles son ejemplos de los macrominerales? Calcio, fósforo, magnesio, azufre, potasio, sodio y cloro. Ve, ahí tenemos 7 elementos que son de importancia vital, Ojo, en los tejidos corporales, si dice tejidos corporales, son todos los tejidos, incluyendo la piel, porque hay un montón de gente que padece de alergias, o se le descama la piel, o la piel se le rompe, o la piel es sumamente débil. Porque probablemente la reserva que tiene de alguno de estos 7 elementos es sumamente baja. Pero entonces, por eso yo les decía a ustedes que dentro de la tabla había que poner cuáles eran las fuentes alimenticias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que el calcio yo lo puedo obtener de la leche, del yogur, o sea, todos los derivados lácteos, pero también lo puedo obtener del frijol de soya. Si a mí no me gusta la leche, como frijol de soya a los caballos. ¿Me entienden? Pero entonces uno tiene que buscar los alimentos que contengan
todos estos minerales. Puede ser que a uno no le guste, pero otro sí. Entonces, saber las fuentes alimenticias de cada uno de estos minerales para poder así hacer como el negocio. Este no me gusta, pero este sí, y los dos tienen calcio. Y me como el que sí me gusta. Microminerales o elementos traza. Si estos eran de 100 miligramos o un poco más, estos son de 100 miligramos o menos. Vean la lista. Quiere decir que con un poquito, o sea, con un soplo ya estamos bien. Hierro, cobalto. Ojo que el cobalto por sí solo es radiactivo, pero vea lo pequeño, lo poco que ocupamos, ¿verdad? Cobre, cromo, flúor, yodo, manganeso, selenio y zinc. Y ahí tenemos otro grupo, pero que se considera macromineral. ¿Por qué? Porque como elementos de la tabla periódica tienen tanto poder que lo que ocupamos de ellos es sumamente poco por día, o sea, casi nada, pero sí necesitamos. Aquí sigue la lista de los oligoelementos. Vamos a leer un tirito lo del flúor. Eso es muy importante. El flúor es como ay, coronavirus, ¿verdad? El flúor es un elemento que si usted no lo ingiere, se le joden los huesos. Y si usted lo ingiere de más, se le joden los huesos. Entonces, ¿cómo tiene que ingerirse? En el nivel óptimo. El exceso de flúor provoca el deterioro en el esmalte de los dientes. O sea que se deterioran y se consumen a sí mismos. ¿Alguno de ustedes tiene los dientes como manchados de esta forma? O sea, no es ninguna enfermedad, el problema está en exceso de flúor. ¿De dónde viene el flúor? La mayoría de flúor que nosotros consumimos viene de la sal que consumimos. Viene de la sal. Pero también lo encontramos, ojo, en el agua potable fluorada, en las cremas dentales, o sea, lavarse los dientes puede producir daño según la crema dental, en los mariscos, en las carnes, en las verduras y en las frutas. ¿Qué tenemos que hacer? Balancear el consumo de flúor. ¿Por qué? Porque si usted no come flúor, también se le dañan los huesos. Entonces tiene que ser muy balanceado. Veámoslo aquí. La deficiencia de este elemento del flúor produce caries dentales y riesgo de osteoporosis. El exceso puede causar fluorosis dental, que es esta cuestión que está aquí, fluorosis dental, hipomineralización del esmalte e incluso la muerte. Ojo, es peor el exceso que la deficiencia. Es peor el exceso que la deficiencia. Para los que han tenido familia con osteoporosis o con Profe, dígame, profe, si no le falta el flúor, ¿qué pasa? si a uno le falta el flúor, el problema es que, ¿cómo se llama? Los huesos se vuelven más débiles, porque la fortaleza de nuestros huesos, de toda la parte de ósea, depende del equilibrio calcio-flúor. Calcio-flúor. Entonces, lo idóneo es que el calcio y el flúor entren exactamente en la misma cantidad. Quiero que pongan atención aquí en esto que marqué, porque esto que marqué es lo que nosotros llamamos osteoporosis. ¿Qué parece eso? Una esponja de lavar platos, parece eso. Los huesos se le ponen débiles y literalmente le comienza como a comer, ¿verdad? Los huesos, se comienzan a hacer huesos. Correcto, a eso iba, muy bien. Bien, Josh, el problema aquí es que en forma normal es como una esponja recién comprada y es una esponja blanca, como las que dicen que no rayan, que usted las puede usar en ollas Rinaware y que no rayan, ¿verdad? Porque son como de tela. Pero vean el tejido óseo. Es un tejido que es abundante. Cuando una persona tiene osteoporosis, el tejido, lo que dijo Josh, se comienza a comer entre él mismo. ¿Y qué sucede? Vean los huecos que se producen. Esto es como ver un queso. Profe, Queso espuma, dígame. dice Mía que no tiene internet. Y ahí no importa, queda grabado. Entonces, cuando le llegue el enlace ahí, se estudia el video, no hay problema. Me parece.
Profe Randall, ¿cómo se llama Dígame. el canal de YouTube? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Yo no Se había llama, puesto- sí, está en el Tomarme chat. una... Está en el chat, se llama Clases Virtuales con P. Randy. Ok, Clases gracias. Virtuales con P. Randy. Sí, sí, ok. Google, Ok, ahí ok. lo puso en los comentarios. Ah, ok. El chat, ajá. Ven, entonces aquí tenemos un hueso normal, de densidad normal, y un hueso de densidad pobre. El examen que uno hace a nivel médico para averiguar si esto existe o no existe se llama densitometría ósea. Es un examen como un tipo de tomografía axial, lo meten a uno dentro de una cámara y los rayos que pasan a través de uno, el resultado que van a arrojar es si uno tiene la densidad estable y normal del hueso o si uno tiene poca densidad, poca densidad. ¿Qué pasa con este hueso de osteoporosis? Que usted jugando fútbol, o sea, Gugi, ¿te acordás? O sea, usted golpea a alguien con rodilla y la persona normal se recupera a los 2 días, ¿verdad? Y la persona con huesos frágiles ya se va recuperando como a los 2 años, ¿verdad? Entonces, es algo así, ¿ok? Es algo así. Sigue fósforo, níquel, sodio, fuentes del calcio. Ve lo que les decía. ¿Qué pasa con los que no les gusta la leche? Entonces van a decir, yo voy a padecer de todo porque nunca voy a meter calcio a mi cuerpo. Tranquilos, vea, hay brócoli, hay culantro, hay apio, hay quesos, hay mariscos, o sea, hay cualquier cantidad de fuentes de calcio. Y hay una que es universal, y la universal son las leguminosas, donde usted puede agrupar a todos los frijoles, incluyendo al frijol de soya. El frijol de soya tiene casi todos los minerales, casi todos. Entonces, el que quiera buscar ahí lo puede anexar al trabajo, si no lo ha terminado, puede buscar los beneficios del consumo del frijol de soya. El frijol de soya tiene casi todos los minerales. Es un superalimento. Pero también dentro de los superalimentos tenemos a los berros, tenemos el jengibre, los ajos, esos son superalimentos. Alguien Profe, puede agregarle eso ahí y tiene un puntico extra, ¿ok? profe, Dígame. hay un alimento que te da todos los minerales. Sí, sí los hay. Búsquelo en internet. Y si no ha terminado el trabajo, agréguelo al final y pone una pequeña explicación del alimento. Sí los hay. Excelente pregunta, Juanfer. Muy bien. Ahí siguen, aquí seguimos. Clave de estudio. Vean aquí, mano izquierda. Los metales tóxicos, por lo general, están presentes en nuestro organismo en cantidades muy, pero muy pequeñas. Esta madre, suave. Quite. Huevona. Ok. Es un gato. La gata de Isaac, es que le hace número a la pecera. Entonces, seguro quiere comer peces. Ok. Pues era como porque está mi gato. Quiere mandarse el almuerzo a punta de pescado, puro marisco. Dice aquí, los metales tóxicos por lo general están presentes en nuestro organismo en cantidades muy, muy pequeñas. Sin embargo, una exposición continua o problemas de eliminación de estos metales, ya sea por heces o por orina, vía riñones o por sudor, pueden provocar serias consecuencias en la salud y a veces síntomas que son difíciles de diagnosticar. Que aquí solo el doctor, Profe, ¿y qué pasa dígame. qué pasa si el organismo produce más de lo debido? También hay, pero si se produce más de lo debido, ¿cómo se llama? Los síntomas son muy evidentes. Pero cuando es muy poquito lo que va quedando, pero que tuvo que haberse desechado, los síntomas son casi imperceptibles. O sea, que el único que lo puede descubrir es el doctor House, nada más. Veamos aquí tres de estos minerales que se mencionan. El plomo provoca náuseas. Entonces, en una muchacha de unos 14 años o 15 que provoque náuseas, ¿qué podría pensar uno? Y ahí tiene la regla. Pero jamás usted jamás va a pensar que está envenenada por plomo.
En una persona que tomó licor el día anterior y tiene náuseas por plomo, ¿qué piensa uno? Y ahí tiene goma, ¿me entienden? O sea, cualquier otro síntoma lo va a enmascarar, pero uno jamás va a pensar, mae, es que tiene problemas con el plomo, ¿ah? O sea, fatiga. Ya a estas edades todo el mundo se cansa de todo. O sea, hay gente que se cansa de vivir. Entonces, como de fatiga crónica, ¿verdad? Dificul dificultad de comprensión. ¿Cómo le llama la psicología a esto? Atención dispersa. O sea, es que esa persona tiene un complejo de atención dispersa, ¿verdad? Y al rato puede ser un problema con el plomo, ¿me entienden? Y de atención en niños e incluso problemas de desarrollo. Esto último es lo más notable, porque si usted tiene al bebé o al niño, digamos un niño pequeño, 2 o 3 años, se alimenta bien, juega bien, todo bien, y de un pronto a otro se apaga o algo le pasa, ahí sí puede pensar uno, empezar a buscar si tiene contaminación por plomo, porque es muy evidente. ¿Por qué? Porque al menos que sea un síndrome medio extraño, uno pensaría de primera entrada en el plomo. Mercurio produce depresión, fatiga e insomnio. Depresión, Randall, fatiga. una pregunta. Dígame. ¿Puedes subir un momento a donde está lo del plomo? ¿Listo? Ajá. Digamos, es cierto que antes habían como cosas que las fabricaban como a base de plomo y después descubrieron que eran Maquillajes, peluches, juguetes, un montón de cosas las hacían a base de plomo, Ajá. Correcto, Joshua, es verdad. Y lo que dice Golfredo también. labiales, bloqueadores solares. El plomo tiene una característica sumamente particular y es que el plomo produce adhesión molecular. ¿Qué es eso? Que donde hay plomo, el plomo sirve para que algo se le pegue a él y a la superficie que él está pegado. Entonces, por ejemplo, la mayoría de pinturas antes, la base de las pinturas era plomo, porque entre más plomo tenían, la pintura se adhería mejor a la superficie. Fueran pinturas automotrices o pinturas de construcción, digamos, para pintar concreto, para pintar casas o para pintar techos. Entonces, a mayor cantidad de plomo, mayor adhesión y mayor durabilidad. ¿Qué era el problema? Que la persona, el pintor que utilizaba plomo en sus pinturas, ya y curiosamente no pasaba de 50 años. Como a los 42, 43, comenzaba a desarrollar cáncer y el cáncer le podía durar unos 5 años y se moría. ¿Y qué se descubrió? Que el plomo es un gran precursor de la enfermedad del cáncer. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Ok. Y lo que dijo Joshua también, Brother, ese punto es muy importante. La mayoría de maquillajes, hace algunos años, maquillajes de, por ejemplo, pinturas de uñas, maquillajes de lo que son máscaras para la cara, de lo que es el rímel y toda esa carajada, o los lápices para hacer las líneas en los ojos, tenían base de plomo también. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como produce adhesión, era como tener un super bonder que iba dentro del material o dentro del producto que se estaba vendiendo. O sea, ya iba con super bonder incluido. Y ese super bonder era el elemento plomo. ¿Ok? Y el aluminio, ojo aquí qué interesante, el aluminio es un factor importante para provocar la enfermedad del Alzheimer. Eso significa que una persona joven que no tiene ningún problema neurológico, cuando digo joven es, pongámosle de 30 años hacia abajo, que no tiene ningún problema neurológico, si de un pronto a otro la memoria se le comienza a apagar, uno podría pensar que tiene un envenenamiento por aluminio. ¿Por qué? Porque empieza a dar síntomas y signos similares a la demencia o el Alzheimer, que es que no recuerda nada o empieza a perder los recuerdos, que es peor todavía. O sea, que usted llega hoy y entra a octavo, y mañana usted llega al colegio y entra a noveno, y usted se sienta en el mismo asiento y ya usted no reconoce nada, y usted, ¿pero dónde estoy? Madre, pero usted está en octavo. No, yo estoy aquí. Y, o sea, usted vive una doble realidad, pero no es por un problema neurológico o locura, sino que es ¿por qué? Porque está envenenado con aluminio.
tiene una sobredosis de aluminio en su cuerpo. Esto es la madre de aluminio, profe, entonces. Puede ser, puede ser, no, pero no creo. Falta de estudio, ¿es? Ok. Y aquí termina, chicos. Aquí termina la Alejandro, parte. ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando ahí? Que no veo. ¿Qué sucede? Ve a ver. Ok, aquí termina este capítulo. Viene una práctica que la podemos ir haciendo durante estos días, toda esta práctica, ¿verdad? Y viene ahí una parte también de selección única. Viene una parte de selección única y ya viene la parte del átomo, que es para empezar a trabajar con lo del átomo. Es toda la información que me va a dar a mí lo de la tabla periódica, pero ya mucho más específico para todo lo de los átomos. Entonces, si gustan, vamos haciendo y vamos participando entre todos. Voy a devolverme. Y vamos participando con la práctica. Dice aquí, número 1. Anote los nombres de los elementos cuyos símbolos son el símbolo I. ¿A qué elemento corresponde? ¿Alguien que conteste? ¿Van contestando ahí? Yo, muy bien. SB, Manganesio, creo que era. no. No, manganesio es Mg. Ah, sí, es cierto. No, magnesio no. Manganesio. SB, ¿alguien sabe quién es SB? Estaño. No. No. No me acuerdo. Borgio. No. No me acuerdo, profe. Ok, el SB, el nombre del elemento comienza con A. Aluminio. Azufre, azufre, azufre. No, No. azufre es algo, o Z. Correcto. Alicio. Azufre es ese, comienza con A. Antimonio. Ay, Acá madre. está dando uno, profe. Antimonio, que es el elemento número 51, antimonio. PT, ¿alguien sabe quién es PT? El que hace todo. Potasio. No. Potasio es K. Correcto, potasio es K. PT, Ni idea, profe. Latino. platino. ¿Quién dijo platino? Yo, pero no me crea porque yo estoy corroborando con cierta tabla. Platino, muy bien. SI, Silicio. silicio. T, Fósforo. Q, Cobre. CR, Krypton. G, Ni idea. Germanio. germanio. AS Arsénico. Arsenio. y SE. Ni idea. ¿Alguien que sepa cuál es SE? Profe, de una pista. Selenio, selenio. Selenio, muy bien. Pues mi Elena. niña más inteligente. Vamos ser como usted, Nico. vamos con ahora con los símbolos. Símbolo del sodio, Na. No me acuerdo. Na, sí, cierto, el del sodio. arsénico, El de arsénico. AS. AS, muy AS. bien. Litio, LI. LI. cromo, CR. CR, sí, creo. CR, muy bien. Magnesio, MG. Mg, muy bien. Mercurio, MR. Ven acá. Ay. MR. MCN. mercurio, Mercurio. El de mercurio. ¿Cuál era el de mercurio? Era algo con M, pero no me acuerdo. AL. A ver, símbolo de mercurio. ME. Ni idea. No sé. Hg, MU. H. Hg, Profe, suena como hidrógeno. NI. nitrógeno, N. N pelado, N mayúscula, bromo, PR. R. cadmio, CA. No, vale, no sé. Ca es calcio, Cd es cadmio, muy bien. CD, neón, No, N. No, N. N nitrógeno.
Ok, dice aquí, utilizando, utilizando la tabla periódica, escriba los nombres de cada uno de los siguientes elementos e indique si es metal, no metal o metaloide. Entonces, yo les voy a dar el nombre y usted me dice si es metal, no metal o metaloide. Mn es manganeso. ¿Eso qué es? No metal, creo. Mn manganeso. No metal. ¿Seguros? No metal. Metal. El manganeso es un metal. Yeah. En la tabla periódica se encuentra entre el cromo y el hierro. Es un metal. Yeah. Si, silicio. Metal, Silicio. No No metal. metal. Metaloide. metaloide. Así, no, Bien. así metaloide. El metaloide más famoso de todos, silicio. Se llama selenio. No Selenio, Metal, creo. no metal. Ah, no, sí, no metal, aquí está. Muy Metal. bien. Litio. A ver, Nicolás. Litio Metal. es metaloide. Metal, el tercer elemento. Metal. Azufre. Azufre es No un metal. no metal. No metal, muy bien. Platino. Metal. Germanio. No metal. Metaloide, metaloide. Metaloide, creo. Metaloide. Ok. Relacione cada símbolo con el respectivo elemento, colocando el número respectivo en el paréntesis. Entonces, aquí están todos. MN, CS, CE, PB, HG, BR, AG, CO, SN, SI, SB, BI. Profe, el 2 va con MN. Ajá. Randy, Profe, mejor. profe, esto otro está día. fácil. No me tonta. El 1 va con SI abajo. Pero ¿dónde está el 1? Ah, ok, ya lo vi. Aquí están todos. Muy bien. Cobalto. Ajá, el 1 va con. El 6 va con El CO. 3, El BR va con boro. Boro. El 3 va con... Ah, no, con bromo, con bromo. el BR va con bromo. Muy bien. El antimonio, ¿con Cinco. quién va? Con SB. SB, El muy bien. antimonio va con. Ajá. El cobalto con Bismuto. 6. Cobalto, CO. 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 Bismuto, ¿con quién va? Bismuto. AG plata. AG plata. AG plata. Correcto. Bismuto, ¿Qué ¿con es quién va? bismuto, Randy? HG. BI, BI, BI. Ey, muy bien. ¿Sí? Yo es que estoy bateando. Está volando. Cobalto, ¿con quién? CO. Cesio, ¿con quién? CS. SN. CS. Correcto. Estaño con SN. Estaño con SN. HG. Mercurio. HG. Cadmio, CD. plata AG. AG. y plomo. PB. SI. PB, correcto. Y Nico está bajando. Es que está fácil las eso. siguientes propiedades de acuerdo al grupo de elementos pertenecientes, sea metales, no metales y metaloides. Para ello escribe el número en el espacio correspondiente. ¿Cuáles eran los semiconductores? Suave, no entendí. Vamos a poner aquí el número según esta clasificación. Ah, ok, ya, ahora sí entendí. ahora sí Listo, entendí. ok. ¿Cuáles eran los semiconductores? Los Metaloides. Bien, ¿cuáles tienen brillo? 1. Metales. ¿Cuáles existen en los tres estados de la materia? No metales. No metales. No metales, muy bien. ¿Cuáles son dúctiles y maleables? 1. Metales. ¿Cuáles tienen bajos puntos de fusión? 2. No No metales. 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 ¿Cuáles tienen propiedades intermedias entre metal y no metales? 3. Como metaloides. Los metaloides, bien. Vean este está más bonito. Ok, dice así. En la columna A, o sea, todo esto que tiene definición. Profe, dice Sofía que se salió y se va a volver a meter porque dice que no escuchaba nada. Ah, ok, que sí, que proceda, no hay problema. Dice, en la columna A se encuentran características de los oligoelementos. En la columna B, el símbolo de estos oligoelementos. Establezca la relación entre ambas columnas escribiendo el número en el paréntesis según corresponda. Las respuestas pueden utilizarse una sola vez. Entonces quiere decir que aquí tienen que haber 10 paréntesis. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
Ok, dice así. Su carencia puede producir hipotiroidismo. Ahorita hablamos algo de la tiroides. Yo diría yodo. Yodo, muy bien. Aquí va yodo. Bien. Entonces vamos a quitar este. Ya ese está. Componente fundamental de la molécula de hemoglobina. Ish. La F, Hierro. Hierro, muy bien. F. Hierro. Ma, yo lo estaba diciendo, man. Tom, usted dijo SE y era FE. No, o sea, yo dije hierro. FE, yo dije FE. Un exceso, ojo, un exceso de este elemento puede producir cálculos renales, lo que la gente conoce como piedras en los riñones. ¿Saben cuál es? Magnesio, pero no sé. ¿Saben Ni cuál es? idea. Magnesio. Se hace Suave, NA, para pensar. NA, profe, NA. Cobalto. El Na es el sodio, no, no es el sodio. Profe, el 10, el 10, el 10. La respuesta de la tercera, Camila no sabe ni qué es ni cuál es, nada más dice el la número. Es respuesta cobalto, de la, Camila, ojo, 10. la respuesta de la tercera es Profe, no la sé. número, 6. la número 6, Lo pegué. Al chile. calcio. ¿Varas? Un exceso de calcio puede producir piedras en los riñones. Profe, en la vida le hubiera puesto esa. La Por batí eso- a último momento y la pegué. Por eso las piedras en los riñones, cuando salen, digamos que salen por orina, son de color blanco, o sea, las piedritas son blancas. El hueso, pero no. O sea, son piedritas de calcio. Correcto, correcto. Ah, ok. Dice ahí, su entrada y salida de la célula permite los impulsos nerviosos. Esa tiene dos respuestas. Potasio, potasio. Potasio, muy bien, esa es una. Qué puña, Camila. Potasio es una. Claro, porque yo no mencioné eso. Muy bien. La falta de este elemento genera anemia perniciosa. La 9. Anemia perniciosa. La 10. Sí, la 5. Cobalto, ¿no? No, ¿En cuál estamos? La 9. La 5. Aquí. ¿En cuál estamos? Ah, ok, la falta de este elemento general. Profe, la falta de sodio. Eso es sodio. Por eso, antes no. De zinc. La falta de quién produce anemia perniciosa. De manganesio. ¡Ay, Del suave, no! mercurio. Yo me sé De esto. manganesio, profe. Recordemos, Selenio. recordemos. Sodio. Eso es sodio, es correcto. ¿Por qué? Porque aquí usted también en esta pudimos Profe, haber contestado Profe, sodio, ¿Por qué se metió Gillo? Gillo se metió. ¿Por qué está Gillo? porque ya van ellos, pero no tienen por qué meterse todavía, suave. Ya. Gillo, hágame un favor, eso, gracias. Mire, ya se están metiendo, ok. Chicos, voy a cerrar esta, entonces, quedémonos ahí. Terminen de hacer este ahora más tarde. Chao. ¿Qué? chao. ¿Qué clase nos Estamos toca? ¿Ahora qué clase nos toca? Ok, nos vemos. Vamos a ver en Haití, ¿puede ma. mandar el código por el grupo? No. Plex? Bueno, profe. Ok, chaito. Chao.